Hola, mi nombre es Joandri Arias y hoy les voy a hablar sobre las generalidades de síndromes coronarios agudos. Antes de introducirnos en la patología en sí, hagamos un breve repaso por la fisiología cardiovascular, con especial mención a los vasos sanguíneos. El corazón está formado realmente por dos bombas separadas, un corazón derecho que bombea sangre hacia los pulmones y un corazón izquierdo que bombea sangre hacia los órganos periféricos. A su vez, estos corazones son una bomba bicameral pulsátil formada por una aurícula y un ventrículo. Cada una de las aurículas es una bomba débil de cebado del ventrículo, que contribuye a transportar sangre hacia el ventrículo correspondiente. Los ventrículos después aportan la principal fuerza de bombeo que impulsa la sangre hacia la circulación pulmonar por el ventrículo derecho o hacia la circulación sistémica o periférica por el ventrículo izquierdo. Todo el aparato cardiovascular está recubierto por una pared que posee un revestimiento interno liso formado por una única capa de células endoteliales que permite que el flujo sanguíneo sea laminar. Los capilares, al ser los más pequeños, están formados exclusivamente por este tipo de células. El resto de los vasos sanguíneos, es decir, los de mayor calibre, poseen diferentes tejidos organizados alrededor del endotelio. Podemos empezar dividiendo el aparato vascular según el diámetro de la luz en vasos de gran calibre, que son los que miden más de 10 milímetros, como la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, las ilíacas, subclavias, carótidas, etc. Estas son llamadas elásticas porque están formadas predominantemente por tejido elástico. Gracias a él pueden adaptarse a los cambios de la presión sanguínea. Luego tenemos a los vasos de mediano calibre, que son los que miden entre 10 y 2 milímetros, como las coronarias, las renales, etc. Estas también son llamadas musculares porque están formadas principalmente por tejido muscular. Gracias a esa musculatura, permite que mediante su contracción y relajación puedan distribuir el flujo sanguíneo hacia los diferentes órganos periféricos. Por último, tenemos los vasos de pequeño calibre, que son los que miden menos de 2 milímetros y van disminuyendo de tamaño, y a partir de las 100 micras se considera microcirculación formada por las arteriolas, capilares y vénulas. Como habíamos dicho, los vasos sanguíneos poseen diferentes tejidos y estos se organizan en tres túnicas o capas. Tenemos desde interior hacia exterior la túnica íntima, compuesta por las células endoteliales, su lámina basal, tejido conectivo laxo subendotelial con células musculares lisas y fibroblastos dispersos. Luego tenemos a la túnica media, formada por tejido elástico y muscular dispuesto de manera concéntrica, y la túnica adventicia, formada por tejido conectivo, vasa vasorum y los nervios. Debemos ahora saber lo que es la importancia de las células endoteliales, ya que éstas se comportan de dos maneras dependiendo si están en reposo o activadas. En estado de reposo, las células endoteliales tienen una superficie no trombótica, no adhesiva a células inflamatorias y con un tono vascular adecuado, manteniendo el flujo sanguíneo laminar y la presión arterial normal. Pero por otro lado, cuando las células endoteliales se activan, comienzan a mostrar una superficie protrombótica adhesiva a células inflamatorias y plaquetas, y liberan sustancias proinflamatorias y vasoconstrictoras. Esto ocurre en respuesta a diferentes noxas, como por ejemplo flujos turbulentos, hipertensión arterial, citoquinas, productos bacterianos, hipoxia, acidosis, patógenos, tabaco, productos lipídicos tóxicos, etc. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nuestro tema en cuestión? Con la edad, sobre todo en mayores de 60 años, ocurren cambios estructurales en la pared de las arterias elásticas. Los componentes elásticos y musculares son reemplazados por tejido fibroso, el cual es rico en colágeno y es muy poco extensible. Entonces, durante la sístole, la aorta pierde esa capacidad de extenderse, lo cual se traduce en que no puede adaptarse a los cambios de la presión sanguínea. Es por este motivo que la presión sistólica aumenta. Esto se denomina arteriosclerosis. Una forma de arteriosclerosis es la aterosclerosis, una enfermedad progresiva que se caracteriza por la formación de placas arterioscleróticas en la pared de las arterias medianas y pequeñas. Así concluyo con lo que es el repaso. Ahora vayamos a lo que son los síndromes coronarios agudos. Estos describen un conjunto de manifestaciones clínicas que suceden como consecuencia de la ruptura de una placa ateroma, seguido por la trombosis intravascular con embolización distal y obstrucción de la perfusión al miocardio. Dentro de su etiología decimos que la aterosclerosis es la causa del más del 90% de los casos de enfermedad coronaria. A pesar de ello, en raras ocasiones origina por sí misma la muerte de los pacientes, sino que es a través de su manifestación clínica aguda los síndromes coronarios agudos, que están precipitados, como habíamos dicho, por la trombosis intravascular aguda, con o sin vasoconstricción arterial y que causan una reducción del flujo coronario. Por eso es que a estos dos procesos se le agrupaban bajo el nombre de atorotrombosis.
Vamos a clasificarlos de manera didáctica en dos grupos. Crónicos, dentro de ellos tenemos lo que es la angina estable, y agudos, a su vez subclasificados con supradesnivel de segmento ST o sin supradesnivel de segmento ST. Continuemos con la fisiopatología de ambos. Con supradesnivel de segmento ST es un tipo de infarto al miocardio que es secundario a la ruptura de una placa de ateroma. La patogenia de los síndromes coronarios agudos ocurren en tres etapas, entre ellas la formación de la placa o arteriosclerosis. A menudo las placas tienen un centro rico en lípidos y una cubierta fibrosa, y es característico que se formen en pacientes con uno o más de estos factores de riesgo: hipertensión arterial, consumo de tabaco, diabetes, envejecimiento, antecedente de arteriopatía coronaria, etc. La segunda etapa es la ruptura de la placa. En algunos pacientes, macrófagos dentro de las placas arterioscleróticas liberan metaloproteasas que degradan la cubierta fibrosa y llevan a la ruptura de la placa. La tercera etapa es la trombogénesis. La ruptura de la placa lleva a la liberación del material trombótico a la luz de la arteria coronaria, que promueve la trombogénesis en el sitio de la ruptura, causando lo que es la obstrucción completa de la arteria, que bloquea la perfusión al miocardio y produce una isquemia transmural, elevación del segmento ST y necrosis. El tejido necrótico va a liberar troponinas intracardíacas que son diagnósticas de infarto al miocardio. Seguimos con lo que es el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST. Al contrario del infarto al miocardio con elevación del segmento ST, en este caso el trombo es de tipo plaquetario y no ocluye totalmente la luz de la arteria, ya que la placa en este caso es de tipo estable, tiene mayor componente fibroso y menor componente inflamatorio. Además se produce embolización distal con material trombótico que induce la obstrucción arteriolar y a la micronecrosis. La actividad plaquetaria y la disfunción endotelial que acompañan estos síndromes produce lo que es la vasoconstricción, que contribuye a la fisiopatología del síndrome coronario agudo sin supradesnivel de segmento ST. Proseguimos con la clínica. Los síndromes coronarios agudos con supradesnivel o sin supradesnivel de segmento ST se manifiestan de dos formas: como un dolor torácico producido por la isquemia, con o sin irradiación a los brazos, a los hombros, al cuello o mandíbula, o como un equivalente anginoso, es decir, sin dolor, pero con signos y síntomas producidos por la isquemia, como por ejemplo disnea, malestar inespecífico, síndrome confusional, descompensación de la patología de base, síntomas dispépticos, sudoración profusa, síncope, entre otros. Estos equivalentes anginosos son muy frecuentes en ancianos, en diabéticos, en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y en mujeres. Veamos el manejo terapéutico haciendo una correlación práctica que incluye lo que es el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de síndrome. Imaginemos a doña María, tiene 67 años de edad, es hipertensa, es diabética, no cumple con su tratamiento, y la queja de doña María es que, nos dice así pues, que le duele la barriga y que le falta el aire. A la exploración física no encontramos nada que destacar, nada relevante. La encontramos levemente hipertensa, de 155 a 95 milímetros de mercurio, y tiene 2 horas de evolución. ¿Qué hacemos en este caso? Pensamos inmediatamente en un síndrome coronario. Puede ser que tenga otra explicación, pero no podemos olvidarnos de los equivalentes anginosos. Realizamos un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Y bueno, el electrocardiograma nos da el resultado de que tiene un supradesnivel de segmento ST. ¿Cómo tratamos a doña María, que tiene un síndrome coronario con supradesnivel de segmento ST? Colocamos un monitor cardíaco, debemos monitorear continuamente, ya que esto puede evolucionar a arritmias ventriculares y parada cardiorrespiratoria. Obtenemos acceso venoso, extraemos sangre para realizar exámenes, incluyendo las enzimas cardíacas, ionograma, creatinina, etc. Iniciamos con el tratamiento. No esperamos el resultado de las enzimas, ya que el electrocardiograma y la clínica son suficientes. El tratamiento consiste en las 4 A. La primera es la aspirina, de 1 a 2 comprimidos por vía oral. La segunda es antagonista del ADP, clopidogrel de 300 a 600 miligramos. O también podemos usar ticagrelor o prasugrel. La tercera A es anticoagulantes. Tenemos la enoxaparina, fondapariniox o heparina. Se usa en dosis plena, no fraccionada. La última A es abrir la arteria. En este caso tenemos dos opciones. O la abrimos con fibrinolíticos, dentro de ellos tenemos estreptoquinasa o tenecteplase, o la abrimos con angioplastía coronaria con colocación del stent coronario.
De preferencia la angioplastía, ya que esta reduce la mortalidad y mejora el pronóstico. Pero si no contamos con el traslado ni con la hemodinámica, realizamos la abertura de la arteria con fibrinolyticos. Notemos algunas cuestiones importantes. Las dos primeras A son antiagregantes plaquetarios. Utilizamos dos antiagregantes plaquetarios juntos. Si usamos fibrinolíticos, la heparina se recomienda administrarla después de los fibrinolíticos. En cambio, si el paciente va a hemodinámica, los anticoagulantes se usan durante la angioplastía. Las 4A es lo que se utiliza de rutina. El resto lo utilizamos dependiendo del caso. Por ejemplo, los beta bloqueantes no se usan si el paciente tiene riesgo de shock cardiogénico, una presión sistólica menor a 120 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto, bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado, o si está en edema agudo de pulmón. Ya que en estos casos aumenta la mortalidad. Otro ejemplo es el uso de la nitroglicerina, ya que este fármaco disminuye la precarga y el gasto cardíaco, por lo tanto no podemos usarlo si el paciente tiene infarto del ventrículo derecho. Con esto culminamos con lo que es con síndrome coronario agudo con supradesnivel de segmento ST. Veamos síndrome coronario agudo sin supradesnivel de segmento ST, sus características más importantes y las diferencias. Este síndrome incluye el infarto subendocárdico que compromete el primer tercio interno del miocardio y el angina inestable. El infarto subendocárdico genera elevación de las enzimas ya que hay necrosis tisular y genera lo que es las ondas Q. La angina inestable no produce lo que son las elevaciones de las enzimas ya que no hay necrosis tisular y por lo tanto no evoluciona a ondas Q. Ambas entidades se agrupan bajo el mismo síndrome ya que su clínica, su manejo inicial y el electrocardiograma es igual. Se manifiesta en el electrocardiograma como un infradesnivel de segmento ST mayor o igual a 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, como se ven también los que son las ondas T negativas simétricas y el electrocardiograma normal. Si inicialmente el electrocardiograma es normal, pero tenemos sospecha clínica de que el paciente puede estar teniendo isquemia, repetimos el electrocardiograma a los 15, 30, 45 o 60 minutos para detectar un cambio compatible con la isquemia. Se sugiere dejar en observación, solicitar enzimas, todo juicio clínico si sospechamos de un síndrome coronario agudo. El tratamiento en estos pacientes también consiste en las 4A, siendo las primeras 3 administradas. Lo que cambia aquí drásticamente es la cuarta A, abrir la arteria, ya que no utilizamos fibrinolíticos. Optamos por abrir la arteria con la angioplastía. Esta puede ser realizada de manera inmediata antes de las 2 horas, de manera precoz entre las 24 horas o tardía entre 48 y 72 horas, todo dependiendo del caso. En general utilizando escalas de riesgo. Básicamente, si un paciente presenta inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico o está en edema agudo de pulmón, realizamos la angioplastía inmediatamente. Eso fue todo. Muchas gracias.